y un extremo carboxilo, como se ve en la figura, y hay los diferentes aminoácidos que aparecen en orden a su llamada por los genes, por el DNA en la transmisión de información al RNA. Cuando aparecen aminoácidos de tipo cisteína, fíjense, cuando aparece en cualquier parte de la estructura primaria de una proteína, las cisteínas forman enlaces disulfuro con otra cisteína que puede estar en un espacio tridimensional y relacionado con ello se forma un enlace disulfuro. Bien, la estructura secundaria nos dice cómo esa proteína está saliendo del retículo ribosómico, del retículo plasmático, para saber en qué forma se ha estructurado. Y hay varias formas de la estructura secundaria. Unas pueden ser como una línea simplemente, otras pueden ser como una hélice con giro a la derecha o giro a la izquierda, o pueden formarse como estructuras paralelas o antiparalelas. Esa conformación se denomina estructura secundaria de la proteína. Entonces, se define como el plegamiento de la estructura primaria, donde se presentan enlaces de hidrógenos, además del enlace peptídico, y son enlaces relativamente débiles. La estructura secundaria está determinada por la conformación de la proteína, que puede ser una hélice, puede ser un bucle, pueden ser hojas plegadas, etcétera, etcétera. La estructura terciaria se refiere a la relación de la estructura secundaria que aparecen como enlazadores y nos indica que la proteína tiene una estructura tridimensional, es decir, una parte inicial no siempre va a continuar con la parte final, sino por los diferentes enrollamientos, hélices, etcétera, que adquiere la proteína. Puede ser que una parte del medio aparezca al principio o detrás o delante, por eso decimos tiene una estructura terciaria, es la relación que existe entre la conformación de la proteína y de los diferentes segmentos, y ahí aparecen enlaces más fuertes. Los enlaces débiles eran de la estructura secundaria, y aquí en la terciaria aparecen enlaces más fuertes que hacen que esa estructura se mantenga como tal en su forma tridimensional, con enlaces entre una parte u otra parte de esa proteína. Muchas veces se acostumbra a separar cada uno de los segmentos según se va formando, y por el número de aminoácidos, 10 o 20 aminoácidos, se llamará un segmento A, el otro que continúa se llamará el segmento B, el que continúa se llamará el segmento D, E, F, etcétera, etcétera. Y como es una estructura tridimensional, la A puede estar en contacto directamente con la F, o la F puede estar en contacto con la E tridimensionalmente, y se establecen enlaces entre ellos que mantienen esa configuración. Y la cuaternaria, la estructura cuaternaria, se refiere a la presencia de subunidades polipeptídicas que van a formar a la proteína en general. La proteína puede estar determinada por un tipo de gen que va a formar una subunidad, pero otro gen puede formar otra subunidad, otro gen, otra subunidad. Subunidad significan cadenas polipeptídicas. Otro gen, otra cadena polipeptídica. Y alguna vez se ha visto que la estructura cuaternaria está determinada por 4 o 5 genes diferentes que aportan unidades para conformar a la proteína como tal. Muchos de los canales iónicos, muchísimos de los canales iónicos tienen subunidades alfa, beta, gamma, y muchas proteínas también tienen subunidades. Cuando hay la presencia de subunidades genéticamente determinadas por otros genes, pero que conforman a la proteína, decimos que esa proteína tiene estructura cuaternaria. Repasando entonces, ahí tenemos la estructura primaria que nos dice la secuencia y número de aminoácidos de una proteína, la estructura secundaria que nos dice cómo se van a enlazar y la forma en que va a adquirir la proteína al salir de hoja plegada o hélice alfa. La estructura terciaria nos dice las relaciones tridimensionales que existen entre la estructura secundaria con enlaces fuertes, ya sean enlaces de disulfuro o otros tipos de enlaces, y la estructura cuaternaria nos dice la presencia de subunidades o cadenas de aminoácidos para conformar a la proteína como tal. Entonces, una proteína puede estar formada por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, una subunidad gamma, etcétera, etcétera. Algunas
5, otras tienen 7 o más unidades dentro de la estructura cuaternaria. ¿Qué nos importa de las proteínas y por qué nos interesan los plegados y la formación de estructura primaria, secundaria y terciaria o cuaternaria? Porque estas se relacionan con enfermedades y eso es lo interesante de la bioquímica. Algunas enfermedades se producen por acumulación de proteínas mal plegadas. Hemos dicho que tienen 2 o 3 conformaciones, hojas plegadas, bucles, hélices, etcétera, y algunas enfermedades surgen porque no se han plegado bien, no se han estructurado bien en su parte secundaria. Hay otras enfermedades como la enfermedad de las vacas locas, que se llaman enfermedades priónicas, donde hay daño encefalopático, espongiforme, que se llama, de una proteína con estructura terciaria anormal. Entonces, fíjense, la estructura primaria, número de aminoácidos, secuencia, estructura secundaria, conformación mal plegadas da lugar a una enfermedad. La estructura terciaria con sus relaciones tridimensionales da lugar a otra enfermedad que es una encefalopatía espongiforme y tenemos también algunas alteraciones en la estructura secundaria y terciaria mixtas de proteínas amiloideas que dan lugar a la enfermedad de Alzheimer. Hoy por hoy la enfermedad de Alzheimer es muy corriente en personas mayores y se ha visto que las proteínas amiloides que tienen en el cerebro no se estructuran bien en relación a la estructura secundaria y terciaria. Hay alteraciones de estas proteínas amiloideas y la persona empieza a tener un déficit cognitivo, un déficit conductual, etcétera, y un Alzheimer que la va alejando del medio y le va haciendo perder la memoria reciente. La memoria antigua se mantiene habitualmente, pero la reciente se pierde. Y la enfermedad de Alzheimer es extraordinariamente común en nuestro medio. Las proteínas naturalizarse. Tenemos una proteína que podemos dibujarla como si fuera un enrollado de diferentes formas, se somete al calor particularmente, al pH muy ácido, etcétera, esa proteína se desnaturaliza y pierde su actividad biológica. Y si la vemos aquí que estaba como una serie de serpentinas llenas de hélices, bucles, hojas plegadas, al desnaturalizarse pierde todos sus enlaces y es como si fuera una sola tira de una cadena de aminoácidos. Pero puede volver a ser activada y se reactiva por renaturalización y vuelve a ser la proteína desnaturalizada proteína normal. Entonces, ¿quiénes desnaturalizan las proteínas? La temperatura particularmente alta, los pHs de muy ácido, muy alcalino, la solubilidad en el medio y muchas otras sustancias que se pueden utilizar en el laboratorio específicamente para desnaturalizarlas y poder analizar su secuencia de aminoácidos y replicar a esta proteína desnaturalizada. Las proteínas, hemos dicho, se pueden clasificar en muchos grupos y hay algunos autores que han clasificado en 26 grupos funcionales que tienen las proteínas, es decir, ¿para qué sirven las proteínas? Las proteínas no solamente son enzimas, no solamente son receptores, no solamente son inmunoglobulinas, tienen 26 funciones diferentes y en cada célula se forma una cantidad enorme de proteínas. Habíamos dicho que más o menos el cuerpo forma 30.000 proteínas diferentes y esas proteínas diferentes tienen funciones diferentes que están enmarcadas en las 26 funciones diferentes que cumplen las proteínas. Así, por ejemplo, tenemos la ferritina, que almacena hierro en el vaso, el colágeno, que es una proteína estructural que forma tendones, huesos, la elastina, que forma el tejido elástico entre las células, la queratina, que va a formar parte de la piel, derivados, pelos, etcétera, las mucoproteínas, las mucosidades, el líquido sinovial, algunas proteínas con actividad hormonal como la insulina, que regula el metabolismo de los azúcares, glucosídico, la hormona de crecimiento, la proteína G, que comunica entre células,
proteínas hechas para el transporte, la hemoglobina que transporta oxígeno, la hemocianina, oxígeno inveterados, las lipoproteínas que transportan lípidos, la transferrina que transporta hierro, la ceruloplasmina que transporta cobre, etc. En su actividad, dentro de las 26 actividades, hay algunas que tienen actividad defensiva, como las inmunoglobulinas que dan una defensa inmunológica, el fibrinógeno y la trombina que participan en la coagulación de la sangre, y algunas proteínas contráctiles como la actina, miosina, tubulina, etcétera, que forman parte del citoesqueleto y parte de los músculos. Entonces, hay muchísimas proteínas con 26 funciones diferentes. Aquí yo le agregaría una función especial que es la de receptores. Actuar las proteínas como moléculas, macromoléculas de reconocimiento de ligandos que se denominan receptores. Bien, las proteínas se clasifican también según su estructura, si son proteínas fibrilares rígidas que no están envueltas, o son proteínas globulares enrolladas como si fueran pelotitas de ping-pong, o muy globulares, muy redondas, con un eje muy estrecho. En cambio, las fibrilares, si medimos de un lado al otro, tienen un eje muy largo. Entre las proteínas estructurales fibrilares tenemos el colágeno, elastina, queratina, alfa-queratina, fibrilina. Casi todas estas proteínas se encuentran en la matriz extracelular, es decir, van a formar parte del mesénquima, para formar parte del sostén de las células, para que puedan estar unas a otras adheridas y con funciones diferentes cada una de ellas. El colágeno, por ejemplo, es la proteína más abundante del cuerpo. Si hubiese alguna pregunta en un examen, ¿cuál es la proteína más abundante del cuerpo? Es el colágeno. ¿Y cuál es la proteína más abundante de la sangre? La albúmina. Entonces, ahí tenemos diferentes proteínas. Hay 28 tipos diferentes de colágeno y cada uno de los colágenos está determinado genéticamente. Es decir, no es un solo colágeno que existe, más de 28 formas de colágeno que se forman. Lo que es interesante es que todos los colágenos tienen una estructura habitualmente de triple hélice y tienen una cantidad enorme de glicina. Cuando la glicina o cualquier aminoácido participa en un enlace peptídico, adquiere el nombre de residuo. Si es glicina, se llamará residuo de glicina. Si es lisina, se llamará residuo de lisina. Si es glutamato, residuo de glutamato, etcétera, porque está participando en el enlace peptídico donde se ha perdido una molécula de agua y se ha unido un carbón con un nitrógeno para conformar una cadena. Entonces, fíjense, el colágeno se encuentra en muchos sitios, se encuentra en la piel, en la córnea, en los tendones, en los huesos. Estructuralmente tiene triple hélice alfa con un giro inicialmente a la izquierda y luego a la derecha, y tienen 3 aminoácidos dominantes, es decir, que se encuentran cada segmento pequeñito. El que más se encuentra es la glicina. De cada 3 aminoácidos que conforman los diferentes colágenos, uno es glicina. Entonces, la glicina, que es un aminoácido muy simple, es el aminoácido alifático, quizás el más simple de toda la naturaleza de los aminoácidos y proteicas, que tiene un hidrógeno solamente como grupo R, es el que conforma a los aminoácidos y les permite su enrollamiento en triple hélice porque es muy versátil este aminoácido. Y tenemos también prolina, lisina, que se hidrolizan y forman la hidroxiprolina, hidroxilisina, y esa hidroxilación la adquieren gracias a la vitamina C, que aporta con grupos de carbonos y grupos oxidrilos para que pueda formarse la hidroxilisina y hidroxiprolina. Si vemos, la molécula de colágeno consiste entonces en 3 cadenas polipeptídicas. Cada una de ellas contiene el aminoácido no polar glicina, situado cada 3 posiciones. Esta estructura permite que las cadenas se enrollen entre sí, presentando una larga triple hélice que inicialmente se llama tropocolágeno, pierde una parte de su subsegmento y se convierte en colágeno. Y decimos que hay 28 tipos diferentes de colágenos, cada uno determinado genéticamente, y habrán colágenos que se van a la piel, a la córnea, al tendón, etcétera, etcétera. Tenemos otra proteína fibrilar o de eje largo, que es la elastina.
La elastina se encuentra en la matriz extracelular, es predominante en las fibras elásticas, da flexibilidad en muchas estructuras, es lo que elástico, la palabra elástico, da lugar a la flexibilidad a los vasos sanguíneos, ligamentos, a la piel. Un solo gen forma la elastina, no es como el colágeno que tenía 28 genes diferentes, aquí un solo gen, y da lugar a una proteína de un tamaño de 750 aminoácidos, o si le ponemos el peso molecular, 75.000 Daltons. Tiene poca hidroxilicina, pocos carbohidratos, y también hay dominios hidrofílicos, hidrofóbicos, según los aminoácidos hidrofílicos o hidrofóbicos. Habíamos dicho la anterior vez que el glutamato, la lisina, vailina son hidrofílicos, es decir, que pueden estar en contacto con el agua, pero hay otros aminoácidos que no pueden estar en contacto con el agua. Su forma heterocíclica, cuando se estructura la elastina, se llama desmosina. Aquí volvemos a ver la elastina, es una proteína del tejido conectivo con funciones estructurales. Está formada por una cadena de aminoácidos con dos regiones, una hidrofóbica y otra hidrofílica, que puede estar en contacto o no con el agua. La región hidrofóbica es la que confiere la característica de elasticidad de la elastina. La elastina tenemos aquí, y cuando esté estirada o relajada adquiere otra forma y por lo tanto permite que el tejido pueda estirarse más o menos. La queratina es otra forma con un eje largo. Es una proteína muy rica en azufre. Tiene mucho azufre la queratina, por lo tanto tiene muchos aminoácidos de cisteína y conforma la parte principal de la epidermis, de los pelos, de las uñas. Tiene una estructura de hélice, fíjense, ahí tenemos a la queratina, que es muy abundante, vuelvo a decir, en todo lo que es el tejido epitelial, y en el tejido epitelial va a conformar parte de la unión del citoesqueleto con la matriz extracelular, y tenemos queratina, y tenemos diferentes queratinas, alfa queratina, beta queratina, etcétera, diferentes queratinas con diferentes estructuras, algunas estructuras secundarias de la alfa queratina, por ejemplo, con giro a la derecha, su estructura terciaria como una superhélice y su estructura cuaternaria con un superenrollamiento y la presencia de enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. Otra proteína que tenemos, que está también en la matriz extracelular, es la fibrilina, y vemos nosotros que estas proteínas son largas, son enormes en su eje. Es una glucoproteína, significa que se ha formado como una proteína virgen o salvaje y se ha glucosilado. La glucosilación ocurre particularmente en el retículo endoplásmico. La fosforilación ocurre en el aparato de Golgi. Esta proteína se ha glucosilado, ha adquirido azúcares y se denomina glucoproteína. El 80-90% de las proteínas del cuerpo están glucosiladas, son glucoproteínas. ¿Estamos? La fibrilina se divide en varios tipos de fibrilina. La fibrilina 1 es el mayor componente de las microfibrillas del armazón donde se va a depositar la elastina en la matriz extracelular y va formando unas puntas para que se pueda estructurar ahí adentro la elastina. La fibrilina 1 la tenemos, una proteína glucosilada, es un componente estructural de todo lo que es la matriz extracelular, da firmeza, da rigidez, regula la elasticidad. ¿Y qué correlación clínica tiene el entender y el aprender estas proteínas? Hay varias enfermedades relacionadas con estas proteínas y relacionadas con el tejido conectivo y se llaman colágenopatías, es decir, son alteraciones de las proteínas de la matriz extracelular que les han puesto colágenopatías por su localización. Muchas mutaciones, y tenemos, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, donde hay una osteogénesis imperfecta, porque hay mutaciones del gen del colágeno de tipo 1. Hay otro, el escorbuto, por ejemplo, da lugar a un colágeno inestable. Son colágenopatías del tejido conectivo o de la matriz extracelular, y el síndrome de Marfan resulta de un defecto de la proteína fibrilina. Hay que recordar a un presidente norteamericano que liberó a los esclavos en la Guerra de Secesión de 1865 en Estados Unidos,
que se llamaba Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln tenía un síndrome de Marfan, tenía un defecto en la proteína fibrilina y unas características físicas que lo diferenciaban de otras personas por su estructura ósea, sus manos grandes, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, las proteínas que estamos hablando se van a incorporar a un grupo de patologías que se llaman colagenopatías, donde tenemos la enfermedad de Ehlers-Danlos o osteogénesis imperfecta, la alteración del o el escorbuto por falta de vitamina C con disminución de la hidroxilación de la prolina, y el síndrome de Marfan, donde hay un defecto de la fibrilina. El síndrome de Marfan se ve que hay un gen que se altera y es un gen que no está funcionando, es un gen que se encuentra en la posición 15 del brazo largo de uno de los cromosomas, en el cromosoma 15, en la posición 21 en el brazo largo, ese gen no está funcionando, por lo tanto da lugar al síndrome de Marfan, donde la fibrilina es inestable. Y aquí tenemos algunos signos de lo que nos produce el síndrome de Marfan, que hay que reconocer y acordarse de Abraham Lincoln, porque él fue un representante muy especial del síndrome de Marfan y además un excelente presidente. Le produce al paciente malformaciones óseas y articulares. Le da arachnodactilia, significa manos y dedos grandes, articulaciones muy flexibles, miembros muy largos, tórax un poco cavitado, tiene malformaciones cardíacas, dilatación, valvulopatías, tiene bullas o bulas que se llaman globos dentro de los pulmones, tiene una patología ocular con miopía, astigmatismo y alguna ectopía de los cristalinos, pero lo que más llama la atención es la arachnodactilia, los dedos y brazos grandes, y además la conformación del mentón. El mentón es un mentón muy grande en el síndrome Marfan. Bien, hemos dicho que las proteínas se podían clasificar de diferentes maneras. Hemos visto estructurales que son fibrilares y una globular que es la hemoglobina y la mioglobina que vamos a ver un instante más. Pero también se clasifican las proteínas por su función. Y del grupo de proteínas que más funciones cumplen en el cuerpo son las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas se forman en el hígado, el 90% de ellas, y salen al plasma para cumplir funciones. Es decir, no se forman específicamente en el plasma, como en las células plasmáticas, endoteliales, etc., sino en el hígado, y son proteínas grandes que entran a la circulación y se las denomina proteínas plasmáticas porque su acción va a estar en ese sitio. Ahí tenemos la albúmina, por ejemplo. La albúmina es formada absolutamente en el hígado y va a servir para transporte de muchas sustancias dentro del plasma. Las inmunoglobulinas no son formadas en el hígado. Esta es la excepción. Son formadas en células plasmáticas, endoteliales, etc. El fibrinógeno es formado en el hígado. La ceruloplastina, la ferritina es formada en el hígado. Entonces, vuelvo a decir, el 90% o más de las proteínas plasmáticas se forman en el hígado y algunas de ellas, un 5 o 10%, se forman fuera del hígado en otras células, pero que van a actuar en el plasma. Hay muchas proteínas plasmáticas con importancia enorme. Se las clasifica las proteínas plasmáticas como proteínas derivadas o proteínas de tipo albúmina y proteínas globulinas, alfa-1 globulinas, beta globulinas y gamma globulinas. Las gamma globulinas son conocidas como las inmunoglobulinas. Eso también se va a ver en la práctica con mucho detalle cómo son las proteínas plasmáticas. Aquí vemos algunos datos de ellas. La albúmina es una proteína plasmática formada en el hígado que entra al plasma y es una proteína enorme, tiene 58 kilodaltons, significa 58,000 daltons de peso molecular. Eso nos está indicando aproximadamente 580 aminoácidos, más o menos. Hemos visto que cada aminoácido por convención pesa 100 daltons, pero hay aminoácidos enormes que tienen 147, 187 de peso y otros que tienen 57 de peso. Entonces el promedio es 100. La albúmina tiene muchas funciones, muchas funciones. La albúmina puede tener una deficiencia y esa deficiencia se llama hipoalbuminemia
Y la albúmina, al manejar la presión oncótica, regula el volumen y el desplazamiento y movimiento del agua de los vasos al intersticio. Cuando hay hipoalbuminemia, la cantidad de agua sale al intersticio, sale hacia las células y produce edema. Uno de los edemas más característicos en el cuerpo es por la deficiencia de albúmina, hipoalbuminemia. Pero bueno, no solamente es la única función que tiene de mantener las presiones oncóticas o la relación entre solutos y agua dentro del plasma. También transporta hormonas, transporta hormonas tiroideas, liposolubles, transporta ácidos grasos, transporta bilirrubina, transporta fármacos, transporta iones de calcio y muchos otros compuestos, controla el pH y funciona como un transportador de la sangre que se contiene en el plasma. Las inmunoglobulinas, habíamos dicho que son proteínas plasmáticas formadas no en el hígado, sino en las células plasmáticas como tal, y hay varios tipos de inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M, la G, la A, la D y la E, que cada una tiene una función especial. Cada una de las inmunoglobulinas se va a ver en la práctica y se va a analizar cómo son y para qué sirven cada una de ellas. La transferrina, la ferritina y ceruloplasmina son también proteínas que tienen funciones especiales, particularmente transportadoras. La transferrina transporta el hierro, la ferritina almacena el hierro, la ceruloplasmina transporta el cobre en el plasma. El fibrinógeno es una proteína soluble, es una proteína grande que se va a formar particularmente en los fibroblastos. Es precursor de la fibrina y es responsable de los coágulos. El fibrinógeno se forma en gran parte también en el hígado y va a ser el precursor de la fibrina, que es el propio coágulo. Tenemos también métodos para aislar y purificar a las proteínas y determinar qué tipo de proteína se está viendo o estudiando. A través del laboratorio, y los laboratoristas o bioquímicos pueden determinar y aislar proteínas. En nuestro medio lo que más se utiliza es la electroforesis para determinar proteínas, pero puede haber precipitación salina, diálisis, filtración en gel, etc. La electroforesis de proteínas es el método que más utilizan los bioquímicos o laboratoristas para identificar a las diferentes proteínas que el médico pide para su interpretación y llegar a un diagnóstico. Habíamos dicho que las proteínas, además de fibrilares, podían ser globulares. Y ahí tenemos hemoglobina, mioglobina, enzimas, cuyo eje circular es más estrecho que las largas, es decir, tiene un eje muy cerrado, muy pequeñito. Y aquí vemos la hemoglobina como una de las proteínas globulares más importantes. Quedamos acá, ya es bastante información que tienen. Mañana viernes no hay clases, no doy clases yo habitualmente los viernes, pero nos volvemos a ver el martes y la próxima semana para terminar el capítulo importante de aminoácidos, polipéptidos y proteínas. Que tengan una buena mañana, un buen día. Hasta luego.